Ok, vamos a trabajar con lo que es el teorema de Pitágoras. Esto es fundamental que lo manejemos porque su aplicación va desde ahorita que lo conocen hasta nivel universitario. Bueno, ahora, ¿de dónde viene este uso o practicidad que le da el teorema de Pitágoras? Bueno, se llama tal por su descubridor o su implementador, que fue Pitágoras de Samos, allá por los 2000 antes de Cristo. Y su mayor uso se lo dieron los agrimensores, o sea, los que trabajaban la tierra de Egipto, usando lo que era un triángulo de Egipto a modo de escuadra para trazar las perpendiculares. Que esto es muy similar a la escuadra que aparece en nuestro juego de reglas, ¿verdad? O en el caso de las escuadras de los albañiles, que sirve para verificar que algo sea perpendicular, especialmente las paredes. Bueno, vamos a observar las siguientes figuras. En este caso, está en forma de cuadrícula. Vemos que hay un triángulo, pero cada uno de sus lados está representado por un cuadrado, que es un área. Entonces, por ejemplo, en esta figura 1, yo veo que el cuadrado P o el área de P es de 1, 2, 3 y de 4 unidades. ¿Sí? Entonces P mide 4. Q análogamente también mide 4. Y R, aunque es un poquito más difícil que lo vean, aquí tenemos 4. Esta con esta son 5. Esta con esta son 6. Estas dos forman 7. Y estas dos mitades forman 8. Entonces, el área de R es 8. Análogamente lo podemos hacer con este otro triángulo. Si vemos, en este caso P tiene 1, 2, 3, 4 cuadraditos de ancho por 4 de altura. Significa que P mide 16. En este caso, Q tiene 3 de ancho por 3 de alto. Entonces 3 por 3 sería 9. Y R, si nos tomamos el tiempo de contar los cuadritos, encontraremos que son 25 cuadritos. Entonces, si ven, estas figuras trabajan con áreas. En este caso, P igual tiene 4 de ancho por 4 de alto, serían 16. Q solo tiene un cuadrito. Por lo tanto, R, al formarlo y tomando en cuenta incluso estos segmentos tan pequeños que aparecen aquí, aquí y por acá, al final esos me forman 17 cuadraditos. Entonces vamos a ver que prácticamente lo que estoy trabajando son áreas de los cuadrados que forman cada uno de los lados del triángulo. Entonces, en los 3 triángulos de las figuras anteriores se cumple que al sumar P más Q, el resultado es R. ¿Sí? 4 más 4, 8, 16 más 9, 25, 16 más 1, 17. ¿Sí? Ahora, tomando como referencia la siguiente figura, ¿de qué otra manera se puede expresar la suma de las áreas P más Q es igual a R? Bueno, en este caso yo voy a decir, por ejemplo, que el área P equivale al lado A. ¿Sí? Entonces, como mide el lado A, este lado por este lado, que también es A, me da A cuadrado. El área de Q es B por B, que sería B cuadrado. Y el área de R, si este lado mide C, este otro lado también va a medir C, sería C por C, C cuadrado. Entonces aquí tengo que si hago la sustitución, P es como que yo tenga A cuadrado, Q es como que yo tenga B cuadrado,
y R es como que tenga C cuadrado. Y esto, básicamente, esta fórmula es la que nosotros conocemos como el teorema de Pitágoras. Ahora, lo vamos a formalizar un poquito más adelante y para ver su aplicación. Ahora, vamos a demostrar que para todo triángulo rectángulo se cumple la ecuación a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Bueno, entonces veamos qué es lo que sucede. Para empezar, tengo un cuadrado grande y dentro del cuadrado tengo otro cuadrado más pequeño. Pero observo, el lado de este cuadrado que está en azul claro es la suma de ¿quién? De A más B. Este lado también es la suma de A más B. Lo que mide este segmento A, que llega hasta acá, y lo que mide el segmento B, que es este segmento. Y sucesivamente, tengo que la suma de este lado, o la medida de este lado es A más B, y la medida de este lado también es A más B. Entonces, si yo necesito calcular el área de esta figura, sería A más B al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ahora, esto debe ser igual a lo que está dentro de ellos, a las figuras que están dentro de ellos. Bueno, dentro de ellas yo tengo una figura, también tengo un cuadrado, que su lado mide C, su lado mide C, su lado mide C, y también su lado mide C. Entonces, su área es C por C, C cuadrado. Y observo también de que prácticamente aquí yo lo que tengo formado, aquí lo que yo formo, es un triángulo rectángulo. Aquí tengo un segundo triángulo rectángulo. Aquí tengo un tercer triángulo rectángulo. Y aquí tengo un cuarto triángulo rectángulo. Y el área de los triángulos, entonces como son 4, entonces serían 4 por el área. El área de un triángulo aprendimos por allá por primaria que era un medio de la base por la altura. Que en este caso, la base es A y la altura es B. Entonces, si yo multiplico 4 por un medio, esto yo lo puedo simplificar como 2AB. Y este producto notable ya lo vimos, que era el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bueno, ahora yo observo que aquí y aquí tengo AB, pero tienen el mismo signo. Entonces, básicamente, entonces, estos valores yo los puedo cancelar. Entonces me va a quedar que A más B cuadrado es igual a C cuadrado. Y esto es lo que teníamos anteriormente. Y hoy sí, formalicémoslo. Que esto se le conoce como el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, formalmente descrito, diríamos que en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Bueno, o sea, que el cuadrado de este valor más el cuadrado de este valor me debe dar el cuadrado de la hipotenusa. Que esto nosotros lo mirábamos en los triángulos anteriores donde aquí se formaba un cuadrado, aquí se formaba otro cuadrado y que al inicio nosotros sumábamos, que teníamos en el primer ejemplo, teníamos 8 más 8, teníamos 16 más 9, 25 y que teníamos 16 más 1, 17. Bueno, eso es lo que propone el teorema de Pitágoras. Entonces, a los dos lados más pequeños se les llama catetos. Y casi siempre, de ahora en adelante vamos a trabajar que el lado más pequeño yo lo voy a nombrar como A. Para que todos manejemos el mismo lenguaje, el lado más pequeño, a diferencia de como está aquí representado, el lado más pequeño yo lo voy a llamar A. El lado mediano lo voy a llamar B. Y el lado más grande, la hipotenusa, siempre va a ser C. Bueno, veamos.
Haciendo uso del teorema de Pitágoras, se encuentra la medida desconocida del siguiente triángulo rectángulo. Bueno, entonces habíamos quedado que el lado más pequeño, yo lo voy a llamar A, el lado mediano, yo lo voy a llamar B, y el lado más grande, o la hipotenusa, yo lo voy a llamar C. Bueno, A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Ahora solo sustituyo. ¿Quién es A? A es 8 al cuadrado. B es 15 al cuadrado. Igual a C cuadrado. Porque en este caso desconozco el valor de C. Bueno, en calculadora, 8 por 8 es 64 y 15 por 15 es 225. Si yo sumo 64 más 225 es 289. Le aplico la raíz en ambos lados. Al aplicarle, por lo que vimos anteriormente, al aplicarle la raíz en ambos lados, cancelo el cuadrado y me queda la raíz de 289. Que la raíz de 289 es 17. ¿Qué significa? Bueno, que este lado de este triángulo, rectángulo, mide 17 unidades. A eso se refiere. Y ojo con los triángulos rectángulos. No siempre van a ir colocados de la misma forma. Si ven este, por ejemplo, ya está rotado. Entonces vamos a ir, por eso es importante que sepan identificar quién es A, quién es B y quién es C. Bueno, en este caso, el lado más pequeño, como habíamos quedado, lo vamos a nombrar como A. El lado mediano lo vamos a nombrar como B. Y el lado más grande, o la hipotenusa, lo vamos a nombrar como C. Bueno, el teorema de Pitágoras me dice A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. En este caso A no lo conozco. Entonces es X cuadrado. B es 7 al cuadrado. Y ojo con C. C es raíz de 50. Por lo que vimos anteriormente, vamos a despejar. El 7 está positivo, pasa al otro lado negativo. Y ahora resuelvo esta parte. La raíz con el cuadrado se cancela. Me queda 50. Y 7 por 7 es 49. 50 menos 49 es 1. Le aplico la raíz. Por lo tanto, X vale 1. Quiere decir que este lado mide una unidad. ¿Sí? Básicamente es hacer la sustitución de los valores. Si vemos este triángulo, rectángulo, también está girado, pero es fácil para nosotros decir que el lado más grande es C, que el lado mediano es B y que el lado más pequeño yo lo nombro como A. Teniendo esto sustituyo. Bueno, ya sé que A es 2, entonces 2 al cuadrado. B no la conozco, es X al cuadrado. Y C es raíz de 53 al cuadrado. Despejo para X. El 2 está positivo, pasa a negativo. Resuelvo. Entonces me queda 53 menos 4. Y eso es 49. La raíz de 49 es 7. Quiere decir que la medida de este lado, de este triángulo, es 7. Básicamente ahí no habría mayor problema. Ahora, no siempre van a ser triángulos así bien hechitos, sino que, por ejemplo, nos puede dar este triángulo que está en azul, y lo que vamos a hacer entonces es completarlo a hacer de tal manera que lo completo y me forma un triángulo rectángulo. Ahora, me pide encontrar la medida desconocida, que en este caso la medida desconocida es X. Bueno, entonces para encontrar X, yo primero verifico qué datos tengo. Tengo este lado, que si yo sumo estos dos valores, me da 9. Pero, en este caso, yo tengo este valor y tengo este valor. Que este yo lo puedo nombrar como que fuera A y este es C. Por lo tanto, el valor que yo desconozco aquí es la altura, yo la puedo nombrar como B. ¿Sí? Tomando la fórmula,
A cuadrado es 5 cuadrado. B sería la altura al cuadrado. Y C sería 8 al cuadrado. Despejo, el 5 está positivo, pasa al otro lado negativo. 8 por 8, 64. 5 por 5, 25. 64 menos 25 es 39. ¿Sí? Por lo tanto, la altura es raíz de 39. Ahora, ¿para qué me va a servir esta altura? Esta altura encontramos que era la raíz de 39. Porque básicamente nosotros ahora tenemos otro triángulo. ¿Sí? Donde este lado es raíz de 39. Este lado mide 9 porque es la suma de 4 más 5. Y este lado es el que no conozco, que es X. Entonces aquí puedo volver a aplicar Pitágoras. Bueno, A cuadrado más B cuadrado es igual a C al cuadrado. Recordemos, estamos aplicando Pitágoras. A cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Lo único que hice ahora es sustituir. A encontramos o dijimos o lo tomamos como valor 9. B en este caso lo tomamos como raíz de 39. Y C es el valor que quiero encontrar. Bueno, 9 por 9, 81. La raíz se cancela con el cuadrado, me queda 39. Y 81 más 39 es 120. Le aplico la raíz a 120 y lo único que hice es simplificarlo. Aquel procedimiento que hicimos a inicio de año, que raíz de 120 como que yo tenga 2 raíz de 30. Por lo tanto, ¿cuánto mide X? La medida de X es 2 raíz de 30. Ahora veamos ya lo que son las aplicaciones. Las aplicaciones ya es venir a nuestra realidad y tomarlo algunos casos específicos. Por ejemplo, dice que un hombre vaya, o el papá de Kevin o el papá de Catherine dice que tiene un terreno rectangular y probablemente solo tenga 2 hijos, pero el terreno tiene 9 metros de ancho y 12 de largo y quiere dividir el terreno a partes iguales. Entonces la mejor forma de dividir ese terreno en partes iguales es trazar una diagonal para separarlo. Entonces, si ustedes observan, aquí lo que se forma es un triángulo rectángulo. Entonces, quiero saber cuánto debe medir la tendalada de alambre o probablemente un cerco de cemento, de bloque, para separar el terreno de uno con el terreno de otro. Entonces, ¿cómo lo averiguo? Bueno, lo podemos hacer usando lo que es el teorema Pitágoras. A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. 9 por 9, 81. 12 por 12, 144. Si sumo estos dos valores es 225. Y la raíz de 225 es 15. ¿Sí? Entonces la raíz de 225 es 15. Significa que lo que yo tendría que usar, por decir algo, para separar esos terrenos, sería 3 hileras de 15 metros de alambre, de repente un cerco de 10 hileras de bloques que va a tener un ancho de 15 metros. Entonces, ahí está la primera aplicación en la que yo puedo usarlo. Ahora, geométricamente hablando, yo puedo venir y decir, encuentra la medida de la altura AD, la altura AD, AD, del triángulo isósceles. Una pregunta, ¿cuándo es un triángulo isósceles? ¿Tenemos claro ese concepto? Kevin, ¿cuál es el triángulo isósceles? ¿O Anderson? ¿O Catherine?
o Luis. Yaslin está ahí. Charik también. ¿O no sabemos el concepto de isósceles? Cri, cri, Mira, cri. profe, si no me equivoco, creo que es el que tiene lados iguales. ¿Sí va? Tiene dos lados iguales, correcto. En este caso aquí lo vemos, mire. El primero de esos lados mide 10 y el otro lado igual mide 10. Entonces el tercer lado no importa cuánto mide. Entonces, voy a encontrar la altura de este triángulo isósceles, encontrando el concepto de bisectriz. Allá en séptimo, cuando se vio la unidad de geometría, se vio que la bisectriz es cuando yo tengo un ángulo, que en este caso es el ángulo A, es la recta o la semirrecta que divide en dos ángulos iguales a mi ángulo original. Entonces significa que este ángulo mide lo mismo que esto. Entonces eso significa bisectriz. Bueno, pero, a ver, vamos a ver si somos capaces de descomponerlo. Si somos capaces de descomponerlo, vamos a encontrar que toda esta base mide 6 centímetros. Pero yo sé que D es la mitad o el punto medio entre B y C. Por lo tanto, este lado mide 3 centímetros y este otro segmento también mide 3 centímetros, que al sumarlo da los 6 centímetros que tiene en total. Entonces aquí yo tengo los datos. Ya tengo que A vale 3, ya tengo que C vale 10, entonces puedo buscar B o la altura para encontrar cuánto mide AD. Bueno, Pitágoras. Entonces va a ser A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. A es 3. Y en este caso la altura no la conozco, pero sí conozco la hipotenusa, que es 10. Entonces despejo, el 3 está positivo, paso al otro lado negativo. 10 al cuadrado es 100, 3 por 3 es 9, y 100 menos 9 es 91. Quiere decir que la altura de este segmento AD es raíz de 91. Aquí yo necesito que ustedes sean capaces de ver espacialmente, porque van a ser figuras un poco abstractas las que vamos a ver. Ahora, fijémonos en este. Prisma rectangular. Quiero conocer la medida de la diagonal AG. Veamos cuál es el prisma. Entonces, lo que yo quiero conocer es la medida de esta diagonal. Parece culebra, pero se supone que es recta. Esto es lo que yo necesito. Bueno, para conocer eso, yo sé que el prisma tiene una base que es un rectángulo. Aquí lo tengo. El rectángulo, por ejemplo, es A, B, C y D, y su base es E, F, G y H, que es lo que está en azul oscuro. Entonces, si yo trazo una diagonal de E a G, esta parte de acá, ¿sí? Para mí es importante conocerla. ¿Por qué? Porque con eso, la diagonal que quiero conocer y la altura, se me va a formar otro triángulo rectángulo que me va a permitir encontrar cuánto mide AG. Entonces, lo primero que yo necesito es encontrar cuánto mide E con G. Entonces, para conocerlo, bueno, va a ser E con F al cuadrado más F con G al cuadrado. O sea, este lado más este lado va a ser igual al EG al cuadrado. Bueno, F es 5 al cuadrado. FG es 4 al cuadrado. Y vamos a ver cuánto mide EG. 5 por 5, 25. 4 por 4, 16. 25 más 16, 41. Pero ojo, no lo voy a sacar en raíz, porque es un trabajo extra que voy a hacer. Lo voy a dejar hasta aquí. Entonces ya sé
que E con G mide raíz de 41 si yo le saco raíz. Mide raíz de 41. Bueno, esto sería mi letra B, de acuerdo a Pitágoras. Esto sería mi letra A. Y esto sería mi letra C. Bueno, entonces veamos. A con E, el lado más pequeño, más el lado mediano, E con G, va a ser igual a la diagonal A con G. Bueno, AE es 3 al cuadrado. EG ya lo tengo que es 41. Y AG es lo que voy a conocer. 3 al cuadrado es 9. 9 más 41 es 50. Y aquí sí le aplico la raíz. Me queda la raíz de 50, que si yo descompongo esto, es 5 raíz de 2. Significa que la longitud de A a G, la medida es 5 raíz de 2. Pero les digo, aquí tienen que ver un poquito más, jugar con las imágenes. Y un ejemplo más de estos, me dice que hay una pirámide de base cuadrada. Esta parte es importantísima. Su base es cuadrada. O sea, tengo esta pirámide, donde dice que O con A, O con B, O con C y O con D, que está atrás, mide 5 centímetros. Y me pide calcular la altura. La altura es esta parte que voy a colocar en rojo. Aquí. Me pide encontrar la altura. Bueno. De acuerdo a lo que vimos en el ejemplo, ¿se acuerdan del ejemplo de la propiedad? Yo tengo que la base es un cuadrado. Este lado mide 4. Este lado también mide 4. El lado de atrás también mide 4. Y el lado de por allá también mide 4. Bueno, entonces eso me puede servir ¿para qué? Para encontrar cuánto es la diagonal de A a C. Entonces, yo sé que la altura de la pirámide es OH. Sé que OAC, O, A y C es un triángulo isósceles. ¿Por qué es un triángulo isósceles? Porque este lado mide 5 y este borde, va, digámoslo así, también mide 5. Y también sé que A, B y C es rectángulo. Con OHA también es un rectángulo. Y aquí lo veo todavía. Este símbolo, recuerden que me implica que son triángulos rectángulos. Bueno, y sé que H es el punto medio entre A y C. Bueno, entonces primero calculemos quién es AC. Bueno, por Pitágoras, AC sería AB al cuadrado más BC al cuadrado va a ser igual a AC. O sea, 4 al cuadrado más 4 al cuadrado es AC. 4 por 4, 16. 4 por 4, 16. 16 más 16 es 32. Por lo tanto, la longitud de AC es 4 raíz de 2. Que aquí básicamente lo que hice es, le apliqué la raíz, cancelé el cuadrado y me queda raíz de 32. Y lo que hice fue simplificarlo. Entonces, esta medida desde acá, pasando por el punto H, hasta llegar a C, mide 4 raíz de 2. Pero yo sé que H es el punto medio. Punto medio significa que la mitad de AC. Por lo tanto, este segmento AH solo va a medir 2 raíz de 2. Solo va a medir la mitad. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ya tengo, mire. Tengo el lado A, tengo la hipotenusa
necesitaría encontrar la altura. Entonces ya tengo AH al cuadrado más HO al cuadrado es igual a O al cuadrado, a este lado al cuadrado. Bueno, 2 raíz de 2 al cuadrado más HO, que no lo conozco, más 5 al cuadrado. Este está positivo, pasa al otro lado negativo. Y aquí, 2 raíz de 2 por 2 raíz de 2, les voy a recordar, multiplico los números que están afuera. 2 por 2, 4. Y multiplico los números que están dentro de la raíz. Me queda raíz de 4. Pero la raíz de 4 es 2. Entonces esto me queda 4 por 2. 4 por 2 es 8. Entonces aquí me va a quedar 25 menos 8. Y 25 menos 8 es 17. Quiere decir que la altura de este triángulo es raíz de 17 centímetros. Y con eso concluimos esta primera parte. Pues aquí les quedan unos ejercicios que son propuestos, donde son muy similares a los que hemos hecho ahorita. Aquí, por ejemplo, les voy a sugerir algo para que encuentren en la tarea. Para que encuentren cuánto mide DC, lo primero que yo les sugeriría es que encuentren, esto sería A, y esto sería B. Entonces, pueden encontrar cuánto mide C, pero C sería todo esto. Una vez que lo obtienen, lo que les dé, solo le restan los 12 centímetros y eso les va a decir cuánto mide DC. Porque aquí también este es un triángulo rectángulo. Y el último son ejemplos muy similares al del terreno, al del triángulo isósceles. Lo único que va a cambiar, que ahora ya no son 6 centímetros, son 10. Y aquí, ¿qué es lo que cambia en este prisma? Que este otro lado mide 4 centímetros. Ya saben que los bordes o las esquinas miden 10. Entonces, con eso, primero sacan el Pitágoras de estos dos para encontrar este segmento. Una vez que encuentran este segmento con la altura, van a encontrar cuánto mide X. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Y aquí dejo la grabación.